Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra de las visitas guiadas virtuales organizadas de la Dirección de Turismo. Para aquellas personas que es la primera vez que nos acompañan, mi nombre es Marisol, soy guía de turismo y como hace ya 5 sábados vamos a compartir un poco de la historia de Lobos. Hoy no voy a estar sola, la semana pasada estuve con Vivi, con una visita guiada al teatro. Hoy estoy acompañada por el director de turismo de la municipalidad, Ignacio Suárez. Buenas tardes, Nano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por haberse conectado a hacer este recorrido virtual. Y bueno, hoy teníamos mucha expectativa y muchas ganas de hacer esta visita porque era algo novedoso. Veníamos haciendo lugares que siempre recorríamos, hoy un lugar nuevo, así que con muchas ganas de contarles lo que hemos investigado. Muy bien, empezamos entonces. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar del cementerio de Lobos y luego de la investigación que estuvo realizando Marisol y analizando un poco todo el relevamiento que hicimos, vamos a hacer la primera parte porque tenemos muchísima información para contarles. Nos encantaría poder hacer una visita presencial, que ojalá pronto podamos realizarla, ya lo tenemos en carpeta. Eh, y hoy vamos a hacer la primera parte de este recorrido y ya les adelanto que el próximo sábado vamos a hacer la segunda parte, ¿sí? Va a ser esta visita en dos. La primera parte, Ignacio, va a tratar de el sector más antiguo, o sea, el sector primitivo del cementerio. Después, en Exactamente, la segunda parte, ya vamos a hablar de el sector más actual. exactamente. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de un cementerio? Bueno, estamos acostumbrados a ver que en las grandes ciudades, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, tenemos visitas guiadas y el cementerio de la Recoleta, sin ir más lejos, es hoy un atractivo turístico para los turistas que van a Buenos Aires. Eh, a partir de eso nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿y nuestro cementerio tendrá algo interesante para mostrar? Entonces decidimos realizar un pequeño relevamiento hace un año atrás. Nos fuimos interesando, buscando alguna información y nos dimos cuenta de que tenemos, además de 4 sepulturas que fueron declaradas de interés histórico, también tenemos otras tantas que tienen un carácter de importancia ya sea por la obra arquitectónica o artística, como también por bueno, los restos que descansan o a la persona a la que recuerda ese mausoleo, ese panteón, ese cenotafio, porque tenemos también gran variedad de tipos de sepulturas dentro de nuestro cementerio. Además, teniendo en cuenta que es del año 1872, por lo que representa un patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, porque fue, como decíamos en la promoción de las guiadas, de esta guiada, fue el siglo XIX, el siglo de los cementerios, porque es donde se le va a dar la importancia y donde se va a dar el auge de la construcción y de las obras arquitectónicas dentro de cementerios. Por eso para nosotros es muy importante poder mostrar las historias que resguarda este lugar. También analizando e investigando sobre el cementerio nos dimos cuenta de que hablar sobre este tema, buscar información sobre este tema es también aprender sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Exactamente. Eh, Conocer cómo se veía o qué idea se tenía de la muerte, de este paso de la vida, por la vida, en ese momento, y también comparar con el actual, que es un poco distinto a este. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso, Marisol, si te parece, de dónde estuvieron ubicados los diferentes cementerios en nuestro pueblo. Bueno, hubo 4 cementerios, contando el actual. Esta imagen, Nano, nosotros ya la vimos porque la pusimos en una de las visitas guiadas. Es la iglesia Nuestra Señora del Carmen, la primera iglesia de material. Recordemos que la primera fue una capillita de barro y esta fue la primera iglesia de material. Y tenemos marcado en el círculo rojo un espacio pegado a la iglesia. ¿Qué es eso? Es el Campo Santo. Antiguamente el camposanto estaban al lado de las capillas, al lado de las iglesias. ¿Por qué? Porque los velatorios se realizaban en estos lugares, se realizaban en las iglesias. Y el traslado del difunto lo hacían a pulso. ¿Qué significaba? Que lo cargaban personas. Por eso, a ver, se hizo difícil después cuando los cementerios se mudaron o mudaron los cementerios a lugares más alejados, fuera de lo que es la parte urbana, se tuvo que utilizar distintos medios de transporte para poder llevar
al difunto hasta el cementerio. ¿Cómo se hacía la sepultura? ¿Y por qué quiero contar esto? Para que en el transcurso de la primera visita y de la segunda visita vayamos viendo cómo se fue cambiando esto. La sepultura se hacía una zanja, se ponía el cajón, una cruz de acacio y una piedra identificatoria, nada más, ¿sí? Eh, el cementerio, este Campo Santo, llegó a su capacidad, ¿sí? Se colmó la capacidad y lo que hizo la corporación municipal decidió trasladar este cementerio un poco más alejado. Si vos me pasás la fichita, ahí está. Muy bien. Como dice acá, el cementerio del pueblo de San Salvador de los Lobos, y donde está marcado con un círculo rojo, sería aproximadamente el lugar donde estaba ubicado. ¿Qué pasa cerca de ahí? Lo que nosotros hoy conocemos como el Canal Salgado, que en ese momento se lo conocía como el Arroyo Las Pajas, ¿sí? Nos marcaba un poco, Ignacio, dónde está actualmente la Plaza 1810 para que nos Sí, ubiquemos, para que la gente acá que de afuera. donde se ve el cursor está la Plaza 1810. Este es el parque municipal y el lugar exacto es este, que es donde hoy se encuentra la planta de tratamiento de residuos cloacales, como para tener una Exactamente. referencia. Si bien actualmente está dentro de la parte urbana, ¿sí? Cuando decidieron cambiarlo, obviamente que tenía que estar fuera de lo que sería la parte urbana, tendrá que estar en un sector rural. Bueno, este cementerio también colmó su capacidad. ¿Por qué? Porque llegó a Argentina la epidemia del cólera, que fue en el año 1867. Y ahí nació una fosa común, ¿sí? Que se llamó la colerada. Lean bien abajo, colerada. Pero mucha gente lo conoce o lo conoció como la colorada. ¿Sí? El primer caso de cólera fue de un niño, el primer caso en Lobos estamos hablando, fue de un niño que estaba en el campo de la familia Atucha. Y el doctor que dio conocimiento de esto fue Eulogio del Mármol, que seguramente más adelante en este video o en el que viene vamos a hablar sobre su vida y quién fue. ¿Sí? Y les cuento algo de esto. En 1867, cuando llegó esta epidemia, las personas morían en sus hogares y se dejaba el cuerpo en las veredas, ¿sí? Por decir así, se tiraba el cuerpo en la vereda. Entonces había un señor de apellido Casaús que los levantaba en un carro y los llevaba a esta fosa común. Y ahí los depositaban, que está en cerca de la ruta 41. Sí, en lo que hoy es, para los que conocen, la bajada hacia Antonio Carboni. Es en ese sector. No tenemos preciso el lugar exacto, pero es en esa zona. Pasamos muy perfecto. Ahí lo que tenemos marcado, sí, es el actual cementerio donde está ubicado, que es del año, como dijiste vos, 1872. Exacto. Para que ustedes sepan, acá está la plaza principal, acá está ubicado el segundo cementerio, ¿sí? Lo que sería la colerada mucho más hacia este extremo, y donde está el actual cementerio, que para ese momento obviamente era un lugar bastante alejado, ¿sí? Hoy está todo urbanizado y está contenido por la ruta 205 y 41, pero en ese momento era un lugar bastante alejado. Y algo para que tengan en cuenta, esta es la estación de tren y estas son las vías del tren que van a tener mucha relación con el cementerio. Bueno, si te parece vamos a ir viendo el transporte hacia el Dale, cementerio que vamos a muy visitar bien. hoy. Como yo dije anteriormente, cuando los cementerios se separaron de las iglesias, aparecieron los fúnebres, que eran estos carruajes negros tirados por 4 o 6 caballos, que iba a depender según la categoría del muerto, ¿sí? Estos fúnebres eran de color negro y en caso de que la persona fallecida fuera un niño, eran de color blanco y los caballos también. Esta es la carroza fúnebre que transporta el cuerpo, pero si vos pasás una imagen más, Sí. vemos el portacorona, ¿sí? Esto es del Servicio Regina del año 58, 1958, y las fotos es del álbum de logos, como hacemos con todas las guiadas. Perfecto.
Bueno, ahora sí ya estamos en el cementerio actual para conocer un poco la configuración, ¿no? De cómo está formado en realidad, pero tenía otra entrada originalmente. Exactamente. Vamos a ver que está marcado el primer acceso y el acceso principal, que es el que está actual, perdón. Nosotros ahora nos vamos en este video, a ocupar de lo que es el primer acceso, ¿sí? Ya mostramos entonces las dos entradas. Nosotros que vamos a recorrer es esta línea naranja, que estaba por ahí, esta línea naranja. Para ubicarnos un poquito, ¿sí? Tenemos el osario, tenemos la cruz mayor en el centro. Esta parte que está marcando Ignacio es la parte más antigua, la parte primitiva. Y él hoy nombró de las distintas maneras de llegar hasta el cementerio. Aparte de llegar el cuerpo con el fúnebre, también en algunos casos, y depende de quién sea la persona, se podía transportar en tren, ¿sí? El ferrocarril sur lo que hacía, ponía un furgón, una máquina, y también para que se podían transportar los acompañantes de la persona fallecida. Y justito las vías pasan por decir así, adelante de donde estaba la antigua entrada, del primer acceso. Bien, ahí tenemos una imagen aérea que es del año 96, pero que bueno, nos deja por ahí, para los que no conocen, ver un poco más. ¿Sí? Tenemos la Ruta Nacional 205, Sí. ¿sí? Este es el puente distribuidor, la Ruta 41 que pasa por debajo, y vamos a tener, esta es la calle San Ignacio de Loyola, la calle Fortunato Díaz, y acá tenemos, este es el pasillo que vamos a recorrer hoy, que es el pasillo antiguo, y aquí pasan las vías del tren, o sea, por acá era el original acceso. Hoy en día se ingresa por acá, esta es la puerta de entrada, la única puerta de entrada que tiene hoy en día el cementerio. Antes de que pase de imagen, te quiero contar que en 1880 hubo cambios. ¿Sí? Se le agregó el osario que vimos hoy, se hizo una ampliación y se agregó la zona para los pobres de la solemnidad también. Bien. Bueno, acá Y sí acá ya... estamos, Sí. perdón, en la entrada principal, ¿sí? Como vos dijiste, la calle Loyola y Fortunato Díaz. Ahí tenemos la capilla, que está en el ingreso también, que retomaremos el próximo sábado, vamos a hablar más de este sector, pero bueno, no queríamos dejar de mostrarles cuál es el actual ingreso. Muy bien, lo que estamos viendo ahora es la cruz central o cruz mayor, ¿sí? En algunos cementerios, cuando es el Día de Todos los Muertos, las personas que tienen algún familiar o algún conocido enterrado lejos, lo que hacen es dejar ofrendas a los pies de la cruz central, dejan flores, rezan y también colocan velas. Esto pasa cuando es el Día de Todos los Muertos. Bien. Algo de lo que Tenemos vamos, la... sí, de lo que vamos a hablar es esto, ¿no? De la Sí, simbología de las cruces. Y esta es una que se repite mucho más que nada en este sector. creo que casi todas las cruces de este sector son labradas, casi todas. Después vamos a ir viendo también, seguramente en el segundo video, cómo va cambiando el material con los años, obviamente. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la simbología que tiene esta cruz central. Acá vemos la mariposa, ¿sí? Y no me sale la serpiente comiéndose la cola. ¿Qué significa eso? El principio y el fin, ¿sí? El principio y el fin de algo. Una muerte el nacimiento, ¿sí? Y la llegada al fin con la muerte. Más adelante voy a contar también qué significa la mariposa. Bueno, tenemos también el copón, ¿sí? El copón o copones funerarios, a veces algunos le dicen copa o copones funerarios, si está vacío, lo podemos encontrar de dos maneras. Uno vacío y otro que tiene un manto como en este. Si está vacío significa muerte. Y el manto que lo cubre significa abandono, significa ausencia.
Y tenemos el reloj de arena, ¿sí? Que es como que también muestra que el paso del tiempo, que la vida llegó a su fin, simboliza el tiempo, y con alas, ¿sí? Cuando tienen alas, significa que el tiempo vuela, que el tiempo pasa rápido. Muy bien. Tenemos también la calavera, ¿sí? La imagen de la derecha, que significa fugacidad de la vida terrenal. También nos habla de la igualdad, ¿sí? Una igualdad que llega a la muerte y para todos es igual, ¿sí? Una igualdad ante todos, ante la muerte. Y cuando tiene huesos o alas, significa que el alma ha abandonado el cuerpo y que se dirige hacia otra vida. Lo que vamos a pedirle a la gente es que nos ayuden. Muchas personas siempre nos escriben, nos pasan información, que nos ayuden con esta imagen porque nos está costando un poco, Ignacio, ¿no? Sí, este no, bueno, nosotros pudimos descifrar y encontrar la simbología, que hay mucha, si bien hay mucha gente que estudia este tema, pero esta nos ha costado entender exactamente el significado. Primero porque, bueno, no se puede apreciar exactamente qué dibujo es. Creemos que puede ser una serpiente, que está muy relacionado con este tema, y podrían ser unas lanzas. Eh, Sí. pero bueno, no tenemos exactamente el significado. Dijimos, bueno, vamos a ponerlo, a mostrarlo igual para que tal vez mucha gente que nos está viendo nos pueda ayudar. Bueno, gente del cementerio de la Recoleta, trabajadores del cementerio seguramente nos están viendo y que nos han ayudado con muchos datos. Así que bueno, es algo que nos queda por descifrar, como tantas cosas que estamos y seguimos investigando. Agradecemos a Sergio que nos ayudó también con información. Sergio es un señor que nos estuvo mirando las visitas pasadas y se ofreció gentilmente a que si necesitábamos ayuda, él nos la podía dar, y bueno, me puse en contacto con él y enseguida nos ayudó con esta información. Y tenemos las bóvedas más antiguas, que van desde 1872 a 1890 aproximadamente, Ignacio. Exacto. Y vemos también el paso del tiempo en esto. Sí, en este sector vamos a encontrar todas las iglesias, perdón, las bóvedas o sepulcros que son más antiguos, porque como dijimos es el pasillo más antiguo, el primer pasillo que tuvo este cementerio. Y vamos a ver en muchos el paso del tiempo. Una característica es el uso de las placas de mármol, ¿sí? que se va a utilizar en este periodo. Si no existía o no se utilizaba las placas de bronce como hoy en día o de otro material, sino que eran de mármol y estaban talladas o estaban escritas sobre el mármol. Y el material también de la bóveda, ladrillos de barro, Exacto. ¿sí? En esta particularmente, que tiene bueno, estas especies de columnas y tiene decoración, en estas tenían las carabelas que las tenemos ahí arriba, se puede ver. Que son iguales a las que estaban en la Cruz Mayor. Exacto. También acabamos con otra, con la familia Murphy del año 1875, y también vemos que la cruz es una cruz labrada, ¿sí? De hierro labrado, y está en mejores condiciones que la anterior, pero también es una muy antigua. Exactamente. Y esta sí es la más antigua, ¿sí? De la familia de la Fuente. Aproximadamente estamos hablando de la apertura, 1872, hasta 1874, 75 podríamos decir, pero es la primera, según las fuentes de la gente del cementerio. También tiene cruz labrada, ¿sí? Es de una arquitectura bastante simple, no está muy cargada ni con mucha decoración. Otra cosa labrada son las rejas, la puerta de entrada Sí. también, que lo vamos a ver mucho en este sector, y también la placa que lleva el nombre de la familia, que es Familia de la Fuente, ¿sí? Es ¿Qué, una bóveda familiar. ¿Qué pasa, Ignacio, si pasa mucho tiempo y nadie reclama nada, se viene abajo? El, ¿Qué es lo que pasa con las sí, bóvedas? lo que nos contaron es que cuando pasa determinada cantidad de años, o si ya no hay descendientes, pasa a que sea patrimonio municipal, y bueno, el municipio a veces lo utiliza para eh, poner, por ejemplo, reducciones, o si hay alguna bóveda que tiene que renovarse, o una reducción, se utilizan este tipo de bóvedas que no tienen descendencia, no tienen propietarios, ¿no?
Perfecto. Acá tenemos otra de este Sí, periodo, de sí, la familia Burgos. Y esta tiene una particularidad. sí, esta es la particularidad que tiene. Voy a leer la placa. Dice año de Dale. 1891, sepulcro comprado por don Emilio Burgos y Calixto Burgos, donde se trasladan para el descanso eterno los restos de Casimira López, esposa del primero, o sea, de Emilio, y de Sí. Isidora López, es decir, madre del segundo, madre de Calixto. Eh, Esto nos contaba el señor que nos acompañó en uno de los relevamientos, que ya no se hace y que la particularidad que tiene que está hablando tanto Emilio como Calixto en ese momento no estaban fallecidos, sino que lleva el nombre de los propietarios de la bóveda, ¿no? Y que habla de a quién, o sea, los restos de quién trasladan a esta bóveda. Nos pareció muy un dato interesante esto de poner el nombre, por más que todavía no había fallecido la persona, sino que era la propietaria de ese espacio en el cementerio, poner sus nombres en el ingreso. Exactamente. Muy bien. Y esta bóveda tiene una declaratoria, Sí, esta es una de las ¿no? que está declaradas. Es la bóveda de la familia del mármol, ¿sí? Eh, la persona más conocida de esta familia fue el doctor Eulogio del Mármol, que tuvo una importante vida social, podríamos decir, política en nuestra comunidad, ¿sí? El doctor del Mármol fue médico y creo que la historia oral lo hace conocido y lo relaciona con Perón, porque él era amigo del abuelo de Perón y va a ser el doctor del mármol quien le hace la autopsia en 1874 a Juan Moreira cuando Juan Moreira muere. Hace la autopsia, los restos de Juan Moreira van a ser enterrados en el osario que luego vamos a conocer y luego él decide, como era un cuerpo que iba a descansar en el osario porque no era solicitado por ningún familiar, entonces ese era el destino, le regala el cráneo de Juan Moreira, que ya era un mito en vida, era un personaje buscado, amado y odiado, le va a regalar el cráneo de Juan Moreira a el abuelo de Perón, a Tomás Perón. Y Por eso fue eso, pasando con el tiempo, porque actualmente exactamente, también está quien lo odia y quien lo ama e investiga continuamente sobre su historia. exactamente. Y hoy en día el cráneo de Juan Moreira está expuesto, no está expuesto ahora, pero sí está dentro del Museo Casa Natal de Juan Domingo Perón, acá en Lobos. Muy bien, y esta vemos lo que es la fachada, que está también bastante deteriorada, Sí, ¿sí? También vemos el pórtico, que es labrado, ¿sí? sí. Como habíamos dicho hoy, y tiene algunas características de la arquitectura gótica, si me marcas el arco apuntado o ojival, ¿sí? Y en la parte interior, ¿sí? De la bóveda, tiene esta pintura, esta pintura celeste con las estrellas, que representaría lo que sería el cielo, ¿o no? Exactamente. Es algo muy llamativo porque en realidad hasta puede asimilar la bóveda de una iglesia, que por ahí sí estamos Mm. acostumbrados a ver que tenga algún motivo pintado. Y bueno, si te acordás Marisol, en las recorridas que hemos hecho vimos que había muchas bóvedas o sepulturas en tierra que tenían una especie de construcción que se asimilaban a una pequeña iglesia. Sí, Entonces muchas, es una característica el transmitir la idea de esa bóveda, de ese panteón, a que sea similar a una iglesia que tiene que ver con el descanso eterno y con esta idea de la religiosidad y la muerte. exactamente. Vemos también el sepulcro del general Urquiola, que también es un sitio histórico municipal. Así es, el general Urquiola, bueno, ahí tenemos la placa, como decía, en mármol, de la familia de Ramón Urquiola. Y el general Urquiola fue un soldado de la independencia, eh, dentro del ejército comandado por el general San Martín, Dionisio Urquiola, ¿sí? Hijo de Ramón, eh, Sí, peleó por nuestra independencia, por la libertad de nuestro país. Y bueno, era una familia oriunda aquí de Lobos. Ramón Urquiola originalmente va a vivir en Estancia Vieja, que era una estancia que se encontraba entre Lobos y Monte. Y luego el solar de Urquiola, como se lo conoce, actualmente está en la avenida Lem, que es una casa antigua, de tipo chorizo, muy bien conservada,
que es la sede social del Club de Pescalobos, que la estuvimos viendo en la visita guiada que hiciste en la Avenida Lem. De la Avenida Lem. Sí, sí. Exacto. Esta sepultura, para que vean, es muy distinta, es un sepulcro y que tiene los cuerpos obviamente en tierra. Es una sepultura simple, porque Exacto, no es vemos... bastante simple, sí. Sí. Bien, acá tenemos otra que también tiene declaración de la familia Cascallares. La familia Cascallares tiene que ver con uno de los primeros habitantes que va a tener Lobos. Ellos son los fundadores de la estancia, ellos son hijos, pero son los fundadores de la estancia La Porteña, ubicada, para que nos ubiquemos actualmente, era entre la laguna de Lobos y casi llegando a Monte, era un extenso territorio y estaba el casco de la estancia donde al lado del Fortín San Pedro de los Lobos. Del otro lado, cuando uno está en la costanera municipal, en la laguna, del otro lado era la estancia de La Porteña. Voy a leer la placa, en mármol Sí, por también. favor. Sepulcro de Doña María Díaz. Antonio Cascallares nació el 13 de junio de 1844 y falleció el 11 de enero de 1868. Ángel Cascallares nació el 2 de octubre de 1846, falleció el 12 de enero de 1868. Es decir, y este dato lo encontramos haciendo relevamiento, que fallecen, son hermanos, Antonio y Ángel, y fallecen un día después, Antonio el 11 de enero y Ángel el 12 de enero de El 1868. Hoy estuviste hablando vos de qué pasa en ese año, ¿no? Sí. Y cuando fallecieron, el cementerio este todavía no estaba. Exactamente, no estaba. Entonces lo que se cree es que una vez que se construye este sepulcro, se trasladan los cuerpos de Antonio y de Ángel y van a ser sepultados en este sepulcro. Que por lo que se cree, por lo que creemos, esta teoría que estamos investigando, que al ser 1868 el año de su fallecimiento, puede ser que hayan sido víctimas de la epidemia del cólera. Teniendo en cuenta que vivían en la misma estancia y que bueno, era una enfermedad muy contagiosa, haciendo un paralelismo con el coronavirus, ¿no? Que había que tener mucha higiene y también evitar los contactos, más que nada en la parte de higiene y del baño, y estamos hablando de muchísimos años atrás. Pasamos entonces. Y acá tenemos lo que vos habías hablado, muy relacionado con lo que es la historia de este gaucho perseguido, querido por muchos y también odiado por otros, ¿o no, Nacho? Exactamente, Juan Moreira, que como todos conocen la historia y seguramente más adelante haremos alguna visita sobre alguna charla sobre él. Juan Moreira fallece en Lobos luego de ser perseguido por la policía en la pulpería La Estrella y muere el 30 de abril de 1874 cuando él intenta cruzar el mítico paredón y de ahí van a ser el mito, ¿no? La tuna, la daga de Moreira, que es como para hablar un montón de tiempo más Sí, extendido. sobre él. Algo particular que nos contaban de este lugar, este es el osario, como les decía hoy, el lugar en donde se depositaban aquellos restos que por ahí no eran, eran las reducciones y aquellos restos que no eran solicitados por ningún familiar y se depositaban ahí. Acá hay una foto de Juan Moreira de la placa, de una placa en madera que la llevó un vecino y había otra más que es muy interesante si querés contar, Marisol, la historia de esa placa que luego fue retirada. Sí, esa placa nos contó personal del cementerio que la llevó un señor, pero el señor vino desde lejos y fue a caballo. Se trasladó hasta el cementerio a poner la plaquita de Juan Moreira a caballo. Seguramente alguna persona que seguía mucho y gustaba mucho de la historia de este gaucho. Sí, por eso todo el mundo popularmente se lo conoce como la tumba de Juan Moreira. En realidad es el osario, Es el eh, osario. y se lo asocia por esta razón, porque fue el primer lugar en donde eh, van a descansar los restos de Juan Moreira. Bien, bueno, hemos llegado Al final. al final, entre comillas, porque en realidad es la primera parte. Estuvimos repasando todo lo que Marisol había investigado y la verdad se iba a ser muy extenso. Entonces decidimos, bueno, hagamos primera parte y segunda parte
nos queda todavía el pasillo central, el actual pasillo central, El que tiene actual. muchísima historia y nos parecía interesante poder dividirlo de la primera parte porque va a tener otras características nuevas debido a la etapa, porque obviamente es un poco más nuevo. Y vamos a ver la diferencia abismal que hay entre las construcciones de los sepulcros o de las tumbas, de las primeras tumbas y de las actuales, ¿sí? Donde se ve un poco más de la importancia que tenían las personas, ¿sí? Como por ejemplo del primer tiro, si un palito de algo como el primer intendente, ¿o no, Ignacio? Exactamente. Muy bien. Y personas relacionadas con la educación que encontramos muchas y muy importantes. También vamos a analizar un poco quiénes fueron, ¿sí? Y que analizamos las tumbas y nos va a dar un poco también de información. Bueno, Ignacio, muchísimas, muchísimas gracias. No me quiero olvidar antes de agradecer, pues ¿Sí? ya mira, me estaba despidiendo. ¿A quién vamos a agradecer, Ignacio? Vamos a agradecer a todo el personal del cementerio que gentilmente nos abrieron las puertas para realizar el relevamiento, que nos han suministrado información, nos han acompañado y nos han ayudado a hacer este trabajo. Eh, a todos ellos, dirigidos por Mariano Sí, Puy. A Teresita Irigoyen, para los que no son de Lobos, Teresita es una docente jubilada y es historiadora, ha escrito muchísimo sobre la historia de Lobos y siempre la estamos, bueno, ahora por teléfono, pero hemos ido a su casa y siempre la verdad nos ayuda un montón y nos parece muy interesante en este trabajo de seguir promoviendo y cuidando nuestro patrimonio. Nos parece muy importante esto que se da transgeneracional, ¿sí? Y de distintas generaciones que vamos compartiendo y pasándonos el legado de la historia. A Ramiro Leiva, que también nos ha ayudado muchísimo con mucha información y también lo hemos molestado muchísimo. Y bueno, a Sergio Carpuso del Cementerio de la Recoleta, que también nos ha ayudado y, y le volvemos a reiterar la invitación para cuando se pueda venir, que nos venga a visitar y nosotros ir a visitar el Cementerio de la Recoleta para aprender. perfecto. Muchas gracias, Ignacio, como te dije recién, y a la gente que nos acompañó hoy. No se olviden dejar sus comentarios. Nos pueden ver de vuelta por Facebook y también por YouTube. Así que tengan un hermoso sábado y nos vemos la semana que viene con la parte número 2 de las visitas guiadas virtuales al cementerio de nuestra ciudad. Un beso grande. Muchas gracias, hasta luego.